Conocer a profundidad el uso de la tecnología, sin duda, es una de las herramientas fundamentales para la educación de nuestros hijos. Los niños que nacen, se nacen con capacidades ya totalmente diferentes, ¿no es cierto? Para ellos es común eso de la televisión, la computadora, internet, las tablets, ¿no? Al menos así lo consideran algunas unidades educativas que implementaron dentro de su currícula de materias un espacio para las nuevas tecnologías de comunicación e información, o TICs, como se las conoce en la actualidad. Es el caso del Colegio Inglés Católico en La Paz, que hoy ya tiene esta materia entre sus aulas. Con las técnicas de información y comunicación, nosotros esto ya lo hemos instalado hace 6 años atrás. Contamos con 2 laboratorios de informática, uno para el nivel primario, otro para el nivel secundario, máquinas de última generación, conectados a internet, tenemos biblioteca virtual. Esta materia no solo es técnica, sino también a través de la filosofía del buen uso, como perfil para un mejor provecho profesional. Los alumnos hacen uso indiscriminado de estos, lo utilizan más como fines de distracción, juegos, internet, videos, etcétera, y eso es un mal uso de la tecnología, ¿no? El objetivo principal del colegio es que ellos aprendan a utilizar estas tecnologías, pero en favor de la educación, en favor de sus estudios, ¿no? Nosotros siempre queremos formar en nuestros estudiantes el espíritu del buen uso. El buen uso quiere decir que todos estos adelantos científicos lo usen en el bien, no para el mal. La especialización de jóvenes con este tipo de aptitudes, según los mismos alumnos, les abre nuevos horizontes para su vida profesional. Servirán mucho en el futuro, ya que estamos en un mundo tecnológico, donde todos tenemos que acostumbrarnos, ya que se sabe que por ejemplo, no saber usar una computadora sería como ser semianalfabeta de alguna forma. Porque ahora es una nueva era y en la universidad me van a exigir cosas como las que me exigen acá. Nos ayuda en nuestra educación, es una nueva manera de trabajar. Incluir la tecnología en el bachillerato es también continuar con el proceso de una graduación técnico-humanístico en la vida escolar.